Los Simpsons siempre fueron vistos como una comedia irreverente, exagerada, casi absurda. Pero con el paso de los años, algo empezó a incomodar incluso a sus fans más fieles. No fue una sola coincidencia, ni dos. Fueron demasiadas. Demasiadas fechas, demasiados eventos, demasiados detalles que parecían bromas, hasta que dejaron de serlo. Aviones, presidentes, pandemias, crisis financieras, guerras, tecnología, colapsos sociales. Todo estaba ahí, dibujado con colores brillantes y risas enlatadas, años antes de que el mundo real los viviera. Y entonces apareció Colombia. No de forma explícita, no con un letrero grande ni con una bandera ondeando al frente. Apareció como suelen hacerlo las profecías más inquietantes, fragmentada, casi invisible, escondida en una escena que nadie quiso explicar. Durante años, los analistas de teorías ocultas se concentraron en Estados Unidos, Europa o Japón. Nadie prestaba atención a América Latina, mucho menos a Colombia. Era como si el país no estuviera en el radar profético de la cultura pop. Pero en una revisión minuciosa de episodios antiguos, algunos investigadores independientes notaron algo extraño. Una secuencia corta, menos de 30 segundos, que pasó desapercibida en su momento, pero que hoy, vista con los ojos del presente, resulta perturbadora. Una escena que no tenía sentido en su contexto original, pero que encaja de forma inquietante con lo que podría ocurrir en 2026. La escena comienza como cualquier otra. Un noticiero ficticio, una voz exagerada, titulares absurdos pasando rápido en la pantalla. Pero entre esos titulares aparece una imagen que no debería estar ahí. Un mapa borroso de América del Sur, con un enfoque especial en la zona norte. No se menciona el nombre del país, pero el contorno es inconfundible. Colombia. Sobre el mapa, una serie de símbolos que parecen caricaturescos, pero que hoy muchos interpretan de otra manera. Humo, multitudes corriendo, un edificio gubernamental parcialmente oscuro y una frase que pasa tan rápido que solo puede leerse si se pausa el episodio cuadro por cuadro. Esa frase, traducida libremente, dice algo que en su momento parecía un chiste sin sentido. Hoy suena diferente. Habla de un punto de quiebre, de una decisión que divide y de un año que no termina como empieza. En el contexto del episodio, nadie le dio importancia. Era solo una broma más. Pero los años pasaron y la realidad empezó a alcanzar a la ficción. Colombia entró en la década de 2020 con tensiones acumuladas, cambios políticos profundos, una sociedad polarizada, protestas, debates intensos sobre el rumbo del país. Todo eso es público, visible, documentado. Lo inquietante no es eso. Lo inquietante es que muchos de esos elementos ya estaban representados, de forma simbólica, en aquella escena olvidada. No como un evento puntual, sino como un proceso, como si la serie no estuviera prediciendo un hecho específico, sino una secuencia inevitable. Algunos dicen que es coincidencia. Otros aseguran que los guionistas simplemente leen periódicos y exageran tendencias. Pero hay un problema con esa explicación. La escena fue creada muchos años antes de que esas tendencias existieran, antes de que ciertos nombres, debates y conflictos ocuparan titulares, antes incluso de que 2026 fuera un año relevante para cualquier análisis político. Entonces surge la pregunta que incomoda. ¿Cómo pudieron anticiparlo? Aquí es donde la historia se vuelve más densa, más incómoda, más difícil de ignorar. Porque al analizar el episodio completo, no solo aparece esa escena. Aparecen diálogos secundarios, chistes de fondo, detalles visuales que parecen irrelevantes, pero que hoy encajan como piezas de un rompecabezas. Un personaje menciona el sur mirando al norte. Otro hace referencia a un experimento que sale mal. Y en una pizarra, casi invisible, aparece un número que muchos han relacionado directamente con el año 2026. Los Simpsons nunca explican nada. Nunca lo hacen. Dejan las pistas, se ríen, pasan a la siguiente escena. Y el público también. Hasta que el tiempo hace su trabajo. Hasta que la realidad empieza a tocar la puerta de la ficción. Y cuando eso ocurre, ya es tarde para fingir que no lo vimos. En foros de internet, especialmente en comunidades de análisis simbólico, el caso Colombia empezó a ganar fuerza. No como una predicción aislada, sino como parte de un patrón mayor. Un patrón en el que América Latina deja de ser espectadora y pasa a ser protagonista de un cambio más amplio. Un cambio que no se presenta como una guerra tradicional, ni como un desastre natural evidente, sino como algo más sutil, más interno, más profundo.
Una fractura social y política que redefine el rumbo del país y tiene impacto regional. La escena de 2026 no muestra explosiones gigantes ni invasiones extranjeras. Eso es lo más inquietante. Muestra normalidad, personas caminando, noticias fluyendo, la vida siguiendo su curso. Pero debajo de esa normalidad hay señales claras de tensión. Pantallas que fallan, discursos inconclusos, multitudes que no celebran y protestan, solo observan, como si supieran que algo ya cambió, aunque aún no puedan nombrarlo. ¿Por qué nadie quiso explicar esta escena? Tal vez porque explicarla implica aceptar que ciertas narrativas no son tan inocentes como parecen. Implica aceptar que el entretenimiento también puede ser un espejo adelantado del mundo real. O tal vez porque aceptar esa posibilidad nos obliga a preguntarnos qué otras escenas ignoramos hoy y que mañana serán imposibles de negar. En 2026, según esta interpretación, Colombia no enfrenta un solo evento, sino una acumulación. Decisiones tomadas años antes, tensiones no resueltas, promesas incumplidas y expectativas demasiado altas chocan en un mismo punto. No es el caos absoluto, pero tampoco es estabilidad. Es ese espacio incómodo donde todo puede inclinarse hacia un lado u otro. Y esa ambigüedad es exactamente lo que los Simpsons retrataron. Lo más perturbador es que la escena no ofrece un final. No hay cierre, no hay moraleja clara. El episodio continúa con otro chiste, otra historia, como si nada hubiera pasado. Y eso, para muchos analistas, es el mensaje real. Que el mundo sigue incluso cuando algo fundamental se rompe. Que los cambios más profundos no siempre vienen acompañados de sirenas y titulares rojos. A veces llegan en silencio. Si esta interpretación es correcta o no, aún está por verse. Pero lo cierto es que cada año que se acerca a 2026, más personas vuelven a esa escena. La pausan, la analizan, la discuten, y cada vez resulta más difícil descartarla como una simple coincidencia. Porque cuando la ficción acierta tantas veces, dejar de prestar atención ya no parece una opción inteligente. Y ahora la pregunta queda en el aire, incómoda, directa, imposible de ignorar. ¿Estamos viendo solo lo que queremos ver o estamos llegando tarde otra vez? Déjame saber en los comentarios qué piensas tú. Si crees que todo esto es una exageración o si, como muchos, empiezas a sentir que hay escenas que nunca debieron ser tomadas a la ligera. Y si quieres seguir desentrañando estas conexiones que pocos se atreven a explicar, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la siguiente parte. Porque lo que viene conecta esta escena con decisiones reales, nombres reales y consecuencias que ya están en marcha. Lo más inquietante de aquella escena no es lo que muestra de forma directa, sino lo que insinúa cuando se la conecta con otros momentos aparentemente inconexos de la serie, porque al aislarla parece solo una curiosidad. Pero al colocarla dentro del historial completo de coincidencias de los Simpsons, surge un patrón que deja de ser casual. Un patrón silencioso, repetido, casi metódico. Siempre comienza igual. Un chiste rápido, un detalle visual que nadie comenta, una frase lanzada al aire. Y años después, ese mismo detalle se materializa en el mundo real con una precisión que incomoda. Durante décadas, la serie construyó una reputación peligrosa. No porque quisiera, sino porque la acumulación de aciertos fue demasiado grande como para ignorarla. Presidentes que nadie imaginaba, tecnologías que aún no existían, crisis económicas que parecían imposibles, pandemias tratadas como humor negro antes de que el mundo entendiera su gravedad. Cada vez que algo se cumplía, surgía la misma explicación tranquilizadora. Coincidencia, exageración, suerte estadística. Pero el problema con las coincidencias es que dejan de serlo cuando se repiten con una estructura reconocible. Y esa estructura también aparece en la escena relacionada con Colombia. Primero, la representación indirecta. Nunca se nombra el país de forma explícita, como si el mensaje estuviera diseñado para pasar desapercibido. Luego, la ambigüedad. Nada es completamente claro, nada es definitivo. Todo parece una transición. Y finalmente, el tiempo. Siempre hay un desfase largo entre la emisión del episodio y el momento en que la escena empieza a cobrar sentido. Como si la serie estuviera sembrando ideas para que germinen mucho después. Al analizar otros episodios con esta misma lógica, algunos investigadores notaron algo revelador. Antes de cada gran acierto, la serie mostraba una fase previa de confusión. Un mundo que seguía funcionando, pero con pequeñas grietas visibles. Discursos contradictorios, líderes que prometen demasiado, ciudadanos que parecen cansados incluso antes de que ocurra la crisis. Esa fase previa no es espectacular, no genera titulares, pero es esencial. Es la calma extraña antes del cambio.
Eso es exactamente lo que se percibe en la escena de 2026 vinculada a Colombia. No hay caos inmediato, no hay destrucción abierta. Hay señales de desgaste. Un país que parece avanzar, pero con una tensión constante en el fondo. Pantallas informativas que muestran datos contradictorios. Voces que hablan de progreso, mientras las imágenes muestran incertidumbre. Y ese contraste no es casual. Es un recurso narrativo que la serie ya utilizó en el pasado, justo antes de que otras predicciones se volvieran realidad. Otro elemento clave es la reacción de los personajes. Nadie entra en pánico, nadie celebra, nadie parece sorprendido. Y eso es, quizás, lo más perturbador de todo, porque sugiere que lo que ocurre no es un evento inesperado, sino algo que ya se venía gestando, algo que, en el fondo, todos sabían que iba a pasar. La ausencia de sorpresa es una señal poderosa. Indica normalización del conflicto, acostumbramiento a la tensión, resignación colectiva. Muchos se preguntan por qué Colombia. Porque un país que, durante años, fuera tratado en la cultura pop de forma superficial o estereotipada, de repente aparece como escenario simbólico de un punto de quiebre. La respuesta, según algunos analistas, no está en Colombia como país aislado, sino en lo que representa. Un territorio clave en América Latina, con una historia marcada por conflictos internos, intentos de transformación, promesas de cambio y profundas divisiones sociales. Un espejo perfecto para contar una historia más grande sin señalarla de forma directa. En ese sentido, la escena no habla solo de Colombia. Habla de un modelo, de lo que ocurre cuando una sociedad llega a un límite invisible, cuando las decisiones acumuladas durante años empiezan a exigir consecuencias. Y 2026 aparece como el año simbólico en el que esas consecuencias dejan de ser abstractas y se vuelven inevitables. Hay un detalle que pocos notaron en un primer análisis. En el fondo de la escena, casi oculto, aparece un reloj. No es un reloj normal. Sus manecillas no avanzan de forma constante. Se mueven, se detienen, retroceden levemente. Es un recurso visual extraño, incluso para una serie acostumbrada a exagerar. Pero ese reloj ha sido interpretado como una referencia al tiempo político, a la sensación de estancamiento, de avance forzado, de retrocesos disfrazados de progreso. Ese reloj también aparece en otros episodios asociados a grandes cambios. Nunca es protagonista, nunca se menciona. Simplemente está ahí, como un recordatorio silencioso de que el tiempo no siempre avanza como creemos. Y cuando se lo conecta con Colombia y 2026, la metáfora se vuelve inquietante. Sugiere un momento en el que el país se enfrenta a decisiones que no pueden seguir postergándose. En foros y análisis más profundos, algunos incluso relacionan la escena con la idea de un experimento social. No en el sentido literal, sino como una etapa en la que un modelo político, económico, social es llevado al límite. Los Simpsons, en otras ocasiones, ya utilizaron este concepto. Presentan situaciones extremas envueltas en humor, pero que reflejan tensiones reales. Cuando el experimento funciona, hay celebración. Cuando falla, hay silencio incómodo. Y en la escena de 2026, el silencio domina. Nada explota, nada se derrumba de golpe, pero algo se siente distinto, como si el futuro ya no fuera tan claro, como si el camino que parecía definido se bifurcara en direcciones opuestas. Y esa sensación, según muchos espectadores, es exactamente la que se vive hoy en Colombia. Una sensación de expectativa mezclada con cansancio, de esperanza mezclada con desconfianza. Lo más inquietante es que la serie no toma partido. No dice si lo que ocurre es bueno o malo. No señala culpables claros. Simplemente muestra el momento. Y eso refuerza la idea de que no se trata de propaganda ni de una crítica directa, sino de una observación anticipada. Una fotografía simbólica de un instante histórico antes de que ocurra. A medida que se acerca 2026, más personas regresan a esa escena, ya no como curiosos, sino como observadores atentos. Buscan pistas, comparan con la realidad, intentan descifrar si aún hay margen para cambiar el rumbo o si todo está siguiendo un guión que se escribió hace mucho tiempo. Y esa es la pregunta que empieza a incomodar de verdad. Si el patrón se repite, ¿qué viene después? Porque en otros casos, después de la fase de ambigüedad, vino el impacto. No siempre inmediato, no siempre espectacular, pero definitivo. Un antes y un después. Y aunque nadie pueda afirmar con certeza que lo mismo ocurrirá aquí, la similitud estructural es difícil de ignorar. Tal vez esta escena fue ignorada porque no encajaba con ninguna narrativa clara.
No era lo suficientemente alarmante para generar miedo, ni lo suficientemente optimista para generar esperanza. Era incómoda, y las cosas incómodas suelen ser descartadas, hasta que dejan de serlo. Si este patrón se cumple, 2026 no será recordado por un solo evento, sino por un cambio de percepción, por el momento en que muchos se dieron cuenta de que algo ya había cambiado sin hacer ruido. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. ¿Crees que estamos interpretando demasiado o que estamos, otra vez, subestimando las señales? Déjalo en los comentarios, porque la siguiente parte de la conexión se vuelve aún más directa, más arriesgada y mucho más difícil de explicar como simple coincidencia. Suscríbete, deja tu like y prepárate. ¿Por qué? Lo que sigue conecta esta escena con decisiones reales que ya están afectando el presente. Hay un momento en el que las sociedades no colapsan, no estallan, no se incendian, simplemente cruzan una línea que casi nadie vio. No hay un día exacto para marcar en el calendario, no hay una sirena que anuncie el cambio. Solo una sensación extraña de que algo dejó de encajar. Y eso es exactamente lo que los Simpsons parecen señalar en la escena vinculada a Colombia y al año 2026. No hablan de un desastre inmediato, sino de una decisión invisible. Una de esas decisiones que no se votan en una sola jornada, que no se anuncian en cadena nacional, pero que alteran el rumbo de todo. La escena avanza sin dramatismo. Los personajes siguen con sus rutinas, los noticieros siguen transmitiendo, la ciudad sigue en movimiento. Pero hay una ausencia que pesa más que cualquier explosión. Falta entusiasmo, falta convicción, falta ese optimismo ingenuo que suele acompañar los grandes cambios. Y esa ausencia es una pista poderosa. Porque cuando una sociedad deja de creer plenamente, incluso en medio de discursos grandilocuentes, algo profundo ya se ha fracturado. En el fondo de la escena, casi como un susurro visual, aparecen documentos, carpetas, sellos oficiales. Nada explícito, nada que un espectador casual notaría. Pero quienes analizan la simbología de la serie saben que esos elementos rara vez están ahí por azar. Representan decisiones administrativas, acuerdos, reformas, cambios estructurales que no generan emoción inmediata, pero cuyos efectos se sienten con el tiempo. Decisiones que, una vez tomadas, son muy difíciles de revertir. Muchos interpretan esto como una referencia a un punto de no retorno, no necesariamente negativo, pero sí definitivo. Un momento en el que el país elige un camino y descarta otros. Y esa elección no se vive como una victoria ni como una derrota, sino como una adaptación forzada, como aceptar una nueva normalidad sin estar del todo convencidos de ella. Lo inquietante es que esta narrativa coincide con procesos que ya se están discutiendo en la realidad. Reformas profundas, debates sobre modelos económicos, tensiones entre instituciones, expectativas enormes puestas sobre cambios que prometen mucho pero que también generan miedo. La escena no dice cuál será el resultado, solo muestra el instante en que la balanza deja de estar equilibrada. Otro detalle que refuerza esta lectura es el comportamiento del entorno. En episodios anteriores donde la serie acertó, siempre hubo una señal de desconexión entre el discurso oficial y la percepción de la gente. Y aquí ocurre lo mismo. Las voces que hablan en la escena parecen optimistas, seguras, casi triunfalistas. Pero las imágenes cuentan otra historia. Miradas perdidas, movimientos mecánicos, una ciudad que funciona por inercia más que por convicción. Eso sugiere algo aún más inquietante. La posibilidad de que el cambio no sea rechazado, pero tampoco abrazado, simplemente aceptado. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el impacto no se siente de inmediato. Se siente después, cuando aparecen las consecuencias inesperadas, cuando las promesas empiezan a chocar con la realidad cotidiana. La decisión invisible también se refleja en un detalle sonoro que pocos han analizado. El fondo musical de la escena es distinto al habitual, más plano, menos dinámico. No acompaña la acción, no genera emoción, es casi neutro. Ese recurso ya fue utilizado en otros episodios asociados a grandes transiciones. Es una forma de decir, sin palabras, que lo que ocurre no es un clímax, sino una antesala. Y ahí está la clave. 2026, según esta lectura, no es el final de nada. Es el comienzo de algo cuyos efectos reales se verán más adelante. Es el año en que se activa una cadena de eventos que ya no depende de una sola persona, de un solo gobierno o de una sola decisión. Depende de una estructura que empieza a moverse por su cuenta. Por eso la escena incomoda tanto cuando se la analiza hoy. Porque no ofrece villanos claros ni héroes evidentes. No hay una figura a la que señalar con el dedo. Todo parece diluido en procesos, en sistemas
en dinámicas complejas. Y eso es mucho más difícil de digerir que una narrativa simple de buenos y malos. Algunos críticos dicen que estas interpretaciones son exageradas, que la serie solo refleja tensiones universales que podrían aplicarse a cualquier país. Pero esa explicación empieza a fallar cuando se observa la precisión temporal. El número 2026 no aparece por casualidad. No es un año cualquiera. Es un punto recurrente en la escena, directa o indirectamente. Y la serie, históricamente, ha sido cuidadosa con los números cuando quiere sembrar una referencia a largo plazo. La pregunta entonces no es si los Simpsons predijeron exactamente lo que va a ocurrir en Colombia, sino si captaron una tendencia profunda antes de que fuera evidente para la mayoría. Una tendencia hacia decisiones estructurales tomadas en contextos de polarización, cansancio social y expectativas desmedidas. Y cuando esas condiciones se alinean, el resultado rara vez es simple. A medida que esta interpretación se difunde, más personas empiezan a mirar su presente con otros ojos. No buscando señales de catástrofe, sino intentando identificar esos cambios sutiles que, en retrospectiva, suelen ser los más importantes. Cambios en el lenguaje político, en la relación entre ciudadanos e instituciones, en la forma en que se concibe el futuro. Y ahí es donde la escena de 2026 deja de ser solo una curiosidad animada y se convierte en una advertencia silenciosa. No de un desastre inevitable, sino de una transformación que exige atención. Porque ignorar los momentos invisibles suele ser más peligroso que ignorar las crisis evidentes. Si este análisis tiene algo de cierto, entonces aún hay margen para reflexionar, para debatir, para ajustar el rumbo. Pero ese margen no es infinito. Y los Simpsons, con su humor disfrazado de absurdo, parecen recordarnos que el tiempo avanza incluso cuando creemos estar en pausa. ¿Crees que esta decisión invisible ya está ocurriendo? ¿O piensas que todo esto es una lectura forzada de una simple caricatura? Escríbelo en los comentarios, porque en la próxima parte entraremos en el punto más polémico de todos. ¿Qué ocurre después de 2026 según el mismo patrón? Y por qué esa posibilidad es la que realmente nadie quiere discutir. Suscríbete, deja tu like y acompáñame, porque el clímax de esta historia está cada vez más cerca.